actuar en forma contraria. Usted va a ver por qué se lo estoy diciendo. El tema que yo le quiero compartir hoy es algo que va a parecer contrario a lo que muchas veces pensamos. Le he puesto a este tema, trabajar en nuestra salvación. Espéreme, pastor, si la salvación es por gracia, ¿por qué tengo que trabajar en ella? Sin embargo, es lo que dice la Escritura. Filipenses 2:12, que todos conocemos, dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y ocuparse en algo es trabajar en algo. Pablo está diciendo, no voy a estar por un tiempo, pero yo sé que han sido obedientes. Entonces, sean más obedientes ahora, porque no lo hacen porque yo estoy, lo hacen porque esa es su voluntad, es su sentir. Así han aprendido. Trabajen, ocúpense en su salvación con temor y temblor. A manera de introducción, quiero llevarlo a dos cosas que tenemos que tener claras. Y la primera es que no nos puede quedar duda que una persona que vive sin Dios no tiene voluntad propia. Su voluntad está dormida, está esclavizada, está dominada y sujeta al dominio del enemigo. Por eso, queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Yo creo que hemos tenido la experiencia, muchísimos de los que estamos aquí, que en ocasiones hemos dicho, esto lo voy a hacer de manera distinta, ya lo entendí. Pero simple y sencillamente no somos dueños de nuestra voluntad sin Dios. Por eso la gente reconoce que está haciendo mal a su propia vida, a la familia, a su nación, pero sigue actuando de la misma manera, porque no tiene voluntad. Está dominada su voluntad. Esa era la condición de nosotros antes de venir al conocimiento de Dios y a su reino de luz, porque ese es el reino de oscuridad. Así lo dice el apóstol Pablo. Déjeme darle la base bíblica. Efesios 2:2-3. En los cuales anduvieron, escúchenme, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos, ojo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, era otra condición. Ahora ya no estamos en esa condición. Nuestra voluntad no la teníamos. Era la voluntad de la carne, de los deseos pecaminosos, controlados por el enemigo. Estábamos haciendo la voluntad del enemigo, porque no teníamos voluntad. Esa era nuestra condición. Sin embargo, al recibir a Jesús en nuestro corazón, lo primero que sucede en nosotros al entrar en una conciencia de contacto con Dios, cuando nuestro espíritu vuelve a ser vivificado y podemos una vez más percibir, relacionarnos
Tomar conciencia de Dios es despertar nuestra voluntad. Es decir, le da vida a la voluntad, le da libertad a la voluntad que estaba dominada, estaba sujeta por el enemigo. Por eso dice la palabra, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Le volvió la vida a nuestra voluntad. Por eso, al enfocar nosotros ya como cristianos ahora nuestra mirada en Jesús como hijos de Dios, nos damos cuenta que nuestra voluntad como nuestra conciencia están de acuerdo con Dios. O no me diga que no. Leemos la Escritura y decimos, híjole, Dios tiene razón. Estoy de acuerdo con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos convencidos de que lo debemos obedecer en todo lo que nos manda en su palabra. ¿O tenemos una opinión contraria a esta palabra? No. Cuando realmente hemos abrazado la salvación y nuestro espíritu está vivificado y nuestra voluntad es devuelta a nosotros, ¿estamos de acuerdo con Dios? Yo estoy de acuerdo que debo darle la espalda al pecado, que debo dejar de hacer lo malo. Dios tiene razón, que debo santificar mi vida, que nadie va a entrar al cielo sin santidad. Estoy de acuerdo con Dios, porque sería erróneo pensar que el cielo estuviera lleno de pecadores. Es contrario a lo que Dios piensa. Y yo estoy de acuerdo con Él. Una vez que somos convertidos, nuestra voluntad, ojo, aquí empieza, nuestra voluntad es obedecer. O alguien abiertamente se para y dice, Señor, sí, pero yo te voy a desobedecer. Tienes razón, pero no te quiero obedecer. No, no, el mismo Pablo decía, queriendo hacer lo bueno. Mi voluntad es hacer lo bueno. Un cristiano decide obedecer a Dios. La pregunta es, ¿qué es entonces lo que nos hace desobedecer? Si nuestra voluntad es obedecerlo, ¿qué es? No le pierda detalle. Eso que me hace desobedecer a Dios, y aunque estoy de acuerdo con Él y quiero hacerlo, pero hago otra cosa, no es mi voluntad. Es algo más pequeño, es algo más débil, no es algo tan profundo como mi voluntad, es algo más superficial. Es si algo se llama, ojo, perversidad, terquedad. Eso es lo que es. Es la perversidad que está en nosotros. Es esa raíz que le llamamos carne, que es la inclinación a querer hacer lo contrario de lo que Dios dice. Pero no es mayor que mi voluntad, porque mi voluntad ha sido obedecer a Dios. El reto entonces y la lucha es contra mi obsesión, contra mi terquedad, contra mi perversidad. Pero he descubierto que el mal está en mí, está ahí. De ahí la instrucción de Pablo en cuanto a la necesidad de ocuparnos, es decir, trabajar en aquello que Dios ha puesto como sentir y hacer en nuestra voluntad, que es obedecerlo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios y tenemos una real conversión,
Dios pone el sentir como el hacer por su buena voluntad. Y entonces Él pone el deseo, el sentir como el hacer por su buena voluntad de obedecerlo. Eso es lo que nosotros debemos entender, que tenemos que trabajar en eso que Dios puso en nosotros a través de la salvación, el sentir y el hacer, porque nunca Dios pone desobedecer, nunca pone hacer lo malo, no. Es ese elemento que tenemos ahí que se llama carne. Ocuparnos pues en nuestra salvación con temor y temblor, como lo indica la palabra, ojo, es esforzarnos para vencer la perversidad, la terquedad en mí de nuestra inclinación a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Déjeme darle la base bíblica, Gálatas 5:17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo bueno, obedecer. Pero viene esa lucha con la carne, que es terquedad que traemos como fuerza de la costumbre para seguir haciendo lo mismo. Andamos en el Espíritu, entonces, cuando nuestra voluntad, ojo, se sobrepone a la terquedad, a la inclinación, a la perversidad que nos empuja a desobedecer a Dios. Ese es cuando andamos en el Espíritu. Mi voluntad se sobrepuso a la inclinación, al deseo de hacer natural, de hacer lo malo y de desobedecer a Dios. Mire, cuando yo estaba preparando esto, realmente me quedé, Dios, qué claro está. ¿Por qué no lo habíamos entendido de esta manera? Porque siempre argumentamos pues, que somos de voluntad débil. Es necesario entender que la más profunda facultad, ojo, facultad, capacidad que tenemos es nuestra voluntad. Y no el pecado que mora en mí. No la inclinación a hacer lo malo. No la perversidad que me jala y que me empuja. Es más fuerte mi voluntad. Es mi capacidad de poder sobreponerme a ello. La voluntad es el elemento esencial en la creación del hombre. Así creó al hombre Dios, justo, santo y verdadero. El pecado es la naturaleza perversa que entró en él, que distorsionó totalmente y le arrebató su voluntad. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. El pecado está ahí, la inclinación está ahí, pero mi voluntad, una voluntad vivificada, es más fuerte y eso me da la autoridad, la capacidad para decidir qué hacer. No es el pecado el que me va a ordenar. El pecado es más débil que mi voluntad, pero no lo hemos entendido así. Híjole, es que no me alcanzó la voluntad. No. Cuando Dios despertó nuestra voluntad, al abrazar la salvación, nosotros
decidimos obedecerlo. Se lo digo bíblicamente, no me estoy sacando esto de la manga, es lo que Dios dice. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 6, versículo 18, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, porque su voluntad estaba esclavizada, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Obediencia en lugar de desobediencia. Eso fue lo que Dios puso y es lo que decidimos obedecer. Quiere decir que el enemigo ya no tiene el control de nuestra voluntad para manipularnos, ya no puede. Pero eso no lo hemos entendido. Pensamos que es más fuerte la tentación, que es más fuerte la inclinación a hacer lo malo, que es más fuerte esa perversidad que hay en mí, esa obstinación que hay en mí, porque es obstinación. La fuerza de la costumbre, una costumbre de caminar por el mismo camino siempre. Aunque sé que está mal, me lleva a caminar por allí por inercia. ¿Alguna vez nos ha pasado que vamos en el carro y vamos pensando en otras cosas? Sabemos a dónde vamos, pero de repente se nos olvida y automáticamente dirigimos el carro por donde siempre lo dirigimos y resulta que yo iba al centro y vengo a Amistad o al revés. ¿Por qué? La fuerza de la costumbre. ¿Qué vine a hacer aquí? No venía a esto, pero la fuerza de la costumbre me dominó. Hay que entender esto para poder no dejarnos manipular más del enemigo. Quiero centrarle este pensamiento en lo siguiente: su voluntad, mi voluntad, nuestra voluntad es más fuerte que el pecado. Así que si yo decido pecar, es que voluntariamente quise hacerlo, no porque sea más fuerte que yo. Porque no tomé conciencia que en mí está, solamente en mí, decidir lo bueno o lo malo. Echar mano de esa voluntad vivificada que Dios me dio. Así también ustedes, ojo, considérense muertos al pecado. ¿Más claro? ¿Por qué no puedo pecar? Porque estoy muerto al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Pasamos a dominarlo. Aquello que nos dominaba, la voluntad vivificada por Dios, despertada de vuelta de parte de Él, nos capacita para que el pecado no señoree más. Ahora nuestra voluntad señorea sobre el pecado. La fuente, mis amados, de nuestra voluntad es Dios, no el pecado. El pecado y la carne no me van a decir lo que yo debo hacer. No, mi voluntad no puede volverse a sujetar aquello que lo dominaba. Mi fuente es Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién me dice qué sentir y qué hacer? Dios. ¿Y qué fue lo que me dijo desde el principio? Obedecer. ¿Y cómo lo hizo? Devolviéndome una voluntad con autoridad sobre el pecado. Así que si yo hago lo contrario, estoy no trabajando en mi salvación.
en dominar esa obstinación, esa costumbre, esa perversidad que se llama carne, que es la lucha que tenemos. Pero no tenemos la lucha para a veces vencer y a veces no. Y es que la carne fue mayor que yo y es que esa tentación no la pude soportar. No. Es mi capacidad de voluntad viva en Dios, fuerte, poderosa, para decirle no al pecado. De manera que tenemos que ocuparnos con diligencia y esmero en lo que Dios produce en nosotros. Eso es trabajar en la salvación. No vaya a malinterpretarme. No es trabajar para ganar nuestra salvación. Esa sí es por gracia, es gratuita, es por la pura voluntad de Dios. No, cuando dice que debo trabajar en mi salvación es ponerla por obra. Me salvó y me dijo, aquí está la herramienta poderosa, suficiente para que tú vivas en obediencia. La carne no te va a volver a dominar más. Toma conciencia, el pecado es más débil que tú. La tentación es más débil que tú. Aquello que te esclavizaba, ahora lo dominas. Porque tú decides dominarlo, porque tu voluntad está sujeta a mi sentir y a mi hacer, a lo que yo pongo en tu corazón, que es obedecer. Le vuelvo a repetir, cuando yo meditaba en esto, dije, Dios, qué engañoso es el enemigo, ¿no? Es que esta tentación fue más fuerte que tú. Es que todo puedes dominar menos esto. Es que esto es más fuerte que tu voluntad. No. Ese es el engaño de Satanás. Él es engañoso. Siempre nos quiere clavar cosas que no existen, que no son, que van en contra de lo que Dios dice. Dios pone el sentir como el hacer por su buena voluntad, y lo que Él pone como sentir y como hacer se llama obediencia. Tenemos que ponerla por obra. Para esto tenemos que apoyarnos firmemente en nuestra redención completa y perfecta. No hay nada que agregar a la salvación. No hay nada que aumentarle a la salvación o hacer para complementar. La salvación es perfecta y completa, pero yo debo trabajar en esa lucha para sobreponerme con mi voluntad a toda inclinación de maldad. Porque el fundamento de mi salvación es la obra expiatoria de Cristo y Él la hizo completa. Consumado es, está terminado, no hay nada más que hacer. Pero no dice la palabra que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, que nos ocupemos en ella. Porque ahí va a estar la lucha. Todos luchamos con eso, pero hemos tenido un mal concepto. Y es que este pecado es más fuerte que mi deseo de obedecer a Dios. No. No hay tentación que no sea humana. Y juntamente con la tentación Dios nos da la salida. ¿Qué es la salida? La capacidad de mi voluntad de decir, aunque tú trates de seducirme, no, yo decidí obedecer a Dios. En mi voluntad yo la pongo a trabajar ahora. Y me sobrepongo a eso que estoy sintiendo, o a lo cual tú me quieres engañar. Al hacerlo no estamos aportando una voluntad contraria a la de Dios, sino que su voluntad, ojo, es nuestra voluntad.
¿Cómo se lo digo esto de una manera más clara? Que yo creo que está claro. Pero nuestra voluntad está esclavizada por el enemigo. No tenemos conciencia de ello, obedecemos como títeres, como robots. Lo que el Señor hace es recuperar nuestra voluntad de manos del enemigo, se la arrebata, nos la devuelve viva. Y lo que hacemos nosotros es entregarla a Él voluntariamente, a la voluntad de Él. La someto a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es mi voluntad. Y mi voluntad es la voluntad de Dios. Me pliego a la voluntad de Dios, pero ya no al enemigo. Al hacerlo así, nuestras decisiones y acciones naturales ya no se contraponen a la voluntad de Dios, sino que están de acuerdo con la voluntad de Él, la voluntad divina. Por lo que vivir dentro de la voluntad de Dios y en obediencia se tiene que volver algo tan natural como el respirar. ¿Qué? ¿Nosotros planeamos la respiración? ¿Nos cuesta trabajo respirar? A menos que estemos enfermos. Pero si no, no. El niño desde que está en el vientre está respirando. Y nunca deja de respirar. El día que deja de respirar se muere. La obediencia tiene que ser tan natural para nosotros a la luz de la palabra como el respirar. Pero nosotros lo vemos como la gran hazaña, como el gran logro, como la gran dificultad. ¿Qué dificultad es obedecer a Dios? ¿Cuánto trabajo me cuesta? Porque no hemos entendido que eso lo decidimos desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor. Decidimos obedecer. Y Dios nos arropó, nos armó con una voluntad nueva, vivificada, no muerta, no dominada, una voluntad victoriosa, potente, fuerte. Trabajar u ocuparnos en nuestra salvación es entonces, vamos a concretar esto, vencer la terquedad, vencer la fuerza de la costumbre, vencer la obstinación, hacer lo contrario de lo que Dios dice. Porque estamos conscientes que es algo contrario a nuestra nueva naturaleza y ya no es nuestra voluntad hacerlo. Porque tenemos una voluntad metida, encajada, entrelazada a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca va a ser contrario a su palabra. Nada más que a veces nos volvemos muy simples o simplistas. Y el enemigo nos pasa 3, 4 pases enormes. Está como aquella pareja de novios, ¿no? Cristianos. Un día estaban en una reunión, una fraternidad, y tuvieron un receso. Habían pensado casarse ya. Y le dice, oye, acompáñame a mi departamento. Sí, ella lo acompañó a su departamento. Allí empezaron las caricias y de repente los dos muy espirituales dicen, oye, vamos a hacer algo.
Mira, si en los próximos 5 minutos tocan la puerta, no era la voluntad de Dios. Pero si no tocan la puerta en los próximos 5 minutos, adelante. Esta es la voluntad de Dios. Así manejamos nosotros las cosas. Señor, voy a hacer ese negocio fraudulento, pero si no tengo ningún problema, Señor, es que tú estás de acuerdo. Nunca va a estar de acuerdo en algo que vaya en contra de su voluntad. Para eso es su palabra. Dios no comulga ni apoya algo que tiene que ver con el pecado, porque entonces sería ir en contra de su voluntad. La obediencia, mis amados, es una fuente, una potente carga explosiva que pulveriza los deseos de la carne. Nunca dijo Dios que no íbamos a tener tentación. Nunca. Cuando nosotros oramos y el Señor enseñó ahí, y líbrame de la tentación, no está diciendo que no haya tentaciones en mi vida. Lo que está diciendo, sácame victorioso, dame la capacidad de vencer la tentación. Eso está diciendo. Yo lo he dicho muchas veces, las tentaciones son como los pájaros. Los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza. No se los podemos prohibir. Lo que sí le podemos prohibir es que se paren en la cabeza y hagan nido ahí. Pues tenemos que botarlos. Los deseos de la carne van a venir, pero mi voluntad, es decir, este es engaño del enemigo, yo tengo que obedecer porque eso decidí. Y lo vuelvo a decidir. Mis amados, estamos conscientes cuando eso sucede que es algo en contra de nuestra nueva naturaleza. Nuestra antigua naturaleza estaba esclavizada, tenía dominada nuestra voluntad, pero esta nos hizo libres y ahora dominamos el campo de batalla. A la luz de esto que hemos visto esta mañana, no podemos ignorar el consejo de Dios dicho por boca del apóstol Pablo en cuanto a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Lo que significa dedicar tiempo y esfuerzo para intimar con Dios mediante la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, el reunirnos para alimentarnos, dando un testimonio vivo de obediencia y preparándonos para nuestro próximo encuentro con Él. Es tiempo de preparación. Pero tristemente nosotros nos damos cuenta que seguimos con la misma fuerza de la costumbre. Soltamos la capacidad de dominio y volvemos a dejarnos dominar por los deseos de la carne. No está fallando Dios, estamos fallando nosotros. Ocuparnos de nuestra salvación es también, ojo, dejarnos moldear por Él. ¿Qué trabajo es el moldeo? ¿Por qué? Porque la fuerza de la costumbre le dio forma a mi carácter, a mis hábitos, y ahora que viene el moldeo y que Él desarraiga cosas de mí, me duele, me incomoda, me fastidia, me molesta, me duele. No lo soporto. Aún las cosas que van en contra de nuestros intereses. Esta semana platicaba yo con alguien
Alguien venía y me decía: pastor, esta semana el diablo nos puso una zarandeada. Yo dije: acá entre mí, no es cierto, ese no fue el diablo. Las circunstancias que a veces nos afectan es el instrumento que Dios usa para moldear nuestro carácter, cambiar nuestros hábitos, nuestras actitudes. Dios, el enemigo, quiero que me entiendan algo, y eso ustedes lo saben, no tiene la autoridad y la capacidad. Tanto manoteo. No tiene la capacidad ni la autoridad para dominarnos. Tenemos que aceptar el moldeo, mis amados. Porque se trata de esa obstinación, de esa fuerza de la costumbre, no de la incapacidad que tengamos. Porque la capacidad la tenemos en una voluntad renovada, vivificada, que ha decidido obedecer a Dios. Conocer más el corazón de Dios e imbuirnos de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su voluntad, a fin de pensar, sentir y actuar como Él, así como para poder ver a todos los que nos rodean como Él los ve. Ese es el moldeo. Ese es el moldeo, mis amados. Ese moldeo nos lleva, como bien nos lo decía el domingo, a sacar nuestras ideas y sembrarlas de Él, para dejar de vivir en nuestra voluntad y vivir en su voluntad, porque para eso nos la devolvió y para eso se la entregamos. ¿En qué termina esto? En que llegamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. ¿Cuántos saben que Dios aborrece el pecado? ¿Y cuántos saben que ama al pecador? Pues fíjense que no. A la luz de la palabra, no. Sí, le muestra su amor dándole una oportunidad, pero repetidamente la Escritura dice que Él aborrece a los impíos, que aborrece a los desobedientes. Su misericordia no la extiende para venir en arrepentimiento, pero yo peco y peco, al fin Él me ama. Aborrece lo que hago, pero a mí me ama, ¿no? No nos gustó, ¿verdad? O sea, a mí tampoco. Estaba más cómodo con la otra idea. Puedo hacer lo que haga y lo que haga y lo que haga y al fin Él me ama. Pues no. Él aborrece el pecado y aborrece al pecador. Y más al que lo hace conscientemente de que está malo. La Biblia le llama que el que peca voluntariamente después de haber sido alumbrado, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos falta temor de Dios para ello. Porque para eso nos dio una voluntad vencedora.
Para eso pone el sentir como el hacer de obedecer. Lo hacemos conscientemente. Ay, en otro tiempo pecábamos y no sabíamos qué estábamos haciendo. Pues si no teníamos voluntad, menos conciencia. Pero hoy sabemos que el pecado Dios lo aborrece y no podemos nosotros seguir haciendo lo que Él aborrece. Hay que ocuparnos de nuestra salvación. Cada quien sabemos en dónde está esa inclinación. No nos preocupemos, solamente trabajemos en sobreponernos a todo deseo del enemigo para desobedecer a Dios. Y es una decisión. Yo lo he dicho en otras ocasiones, en la voluntad, el enemigo no puede meterse. Es la facultad del hombre para decidir, y más de los cristianos que Dios le dio. En mi voluntad solo yo mando, solo yo, y yo decido no a los deseos de la carne. Tú no me vas a volver a manipular. Yo decido obedecer a Dios. Tenemos trabajo por hacer. Que nuestra oración delante de Dios sea: Señor, gracias por clarificarme eso. Acepto, recibo esa voluntad renovada. Ahora entiendo, tenía un arma poderosa en mis manos que no sabía usar ni para qué era, pero ahora sí sé para qué es. Es para vencer los deseos de la carne, para no dejarme manipular más por el enemigo. Espero que esta palabra le cause el impacto que me causó a mí. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, porque a través de ella nos das las herramientas necesarias para usar nuestra voluntad rescatada y vivificada como un arma poderosa para sobreponernos a la terquedad y a la obstinación, a la perversidad de ceder a los deseos de la carne. Ahora sabemos que tú eres la fuente de nuestra voluntad, de donde fluye el sentir como el hacer para vivir en obediencia y dentro de tu voluntad. Déjame terminar con esto antes de irnos, para que se lo lleve ahí. Le platicaba yo antier a alguien, o cuando, el viernes que estuvimos aquí, que un día un pastor predicó, enseñó, se salió y se paró allá en la entrada y estaba despidiendo a todos conforme iban saliendo. Pero había un hombre que esporádicamente iba, no era así recurrente, pero lo había visto algunas veces, y se acercó con él y dice: pastor, gracias. Eso que escuché hoy es lo que yo necesitaba escuchar. No sabe cómo me ha bendecido. Yo me voy bendecido. Yo no sé los demás, pero yo me voy bendecido. Gracias, pastor, muchísimas gracias. La enseñanza, eso es lo que yo quería escuchar. El pastor se le quedó viendo y dice: muy bien, qué bueno, pero esa es la primera parte. La bendición va a venir cuando usted vaya y aplique la enseñanza, la viva en su propia vida. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios les bendiga. Gracias por su atención.